¿Qué es lo que mi gente? Bienvenidos a un nuevo episodio de Falta y Vale, episodio número 31. Ando como siempre con mi compañero Beto. Saluda Beto. Eo, Hoy estaremos tocando muchos temas en el episodio de hoy. Como sabrán, el Oklahoma City Thunder salió campeón de estas finales de la NBA. Estaremos hablando de cómo quedan parados, si tienen posibilidades de repetir el año que viene, si no se acercarán a las finales. En general, cómo veremos al equipo del Oklahoma City Thunder, sabiendo que es un equipo muy joven. Estaremos tocando el draft, que ya se acerca pronto. Estaremos tocando varios movimientos de la agencia libre, o en este caso de cambios que se hicieron en este offseason, como el cambio de Kevin Durant, el cambio de Jordan Poole con CJ McCollum, el cambio de Drew Holiday. Y sin más preámbulos, mi gente, directo al episodio de hoy. Beto, ¿cómo viste al Oklahoma City Thunder y qué piensas en general de esta serie de las finales? bueno, de la serie en general, yo creo que es una serie, especialmente en la época reciente de la NBA, que ha sido las mejores finales que he visto. Un partido juego 7 que no se puede pedir más. Un partido que básicamente decide la temporada entera para ambos equipos. Obviamente Oklahoma saliendo campeón, muy merecido. De la mano de Shai Gilgeous-Alexander, que gana MVP de la temporada regular y de la final. Primera vez desde el 2013, cuando lo hizo LeBron James, que eso pasa. Y también ¿no? La lastimosamente lesión de Tyrese Haliburton, que empezó el partido increíble, tres triples seguidos, tenían todo como el momentum para empezar un partido fuera de tu casa, un juego 7 y en una jugada común, una finta o una mague que hace e intenta penetrar al aro, se rompe el tendón de Aquiles. Obviamente es una lesión súper grave que o sea, nadie se esperaba y nadie quisiera ver, especialmente en un momento tan grande. Perderte el juego 7 de la final de tu equipo. Yo creo que si a cualquier equipo, cualquier fanático de la NBA, si su mejor jugador se lesiona en un partido de esa magnitud, yo no sé, no hay forma de sobresalir eso y obviamente con el equipo de Indiana se vio, ¿no? Donde perdieron como esa energía, ese momentum que tenían cuando se fue Tyrese. Tiene mucho mérito porque la primera mitad sí que estaba bastante no fue un juego, no era cercano, o sea, todavía había posibilidades, pero sí que en el tercer cuarto, entre Shai Gilgeous-Alexander, Chet Holmgren, Jalen Williams, la defensa que impusieron, básicamente tomaron el dominio del juego y ahí se acabó. Pero aún así, mucho mérito al equipo de Indiana, que nadie se esperaba que iba a estar en este momento. Muchos jugadores como TJ McConnell, Benedict Mathurin, que se pueden ir con la cabeza alzada hacia arriba por el rendimiento que dieron especialmente ese partido. Y que al final se van a perder una temporada de Tyrese Haliburton, o sea, ya empezando la temporada que viene, por la lesión del tendón de Aquiles, que toma alrededor de un año recuperarse. Igual pasa con Jason Tatum en Boston, igual pasa con Damian Lillard en Milwaukee, que bueno, ya eso lo hablaremos después, pero mucho mérito a Indiana y ojalá que de alguna manera puedan competir la temporada que viene a un nivel que obviamente no va a ser el mismo por la pérdida de su mejor jugador, o de su jugador más importante, pero que aún así puedan competir. Y del lado de Oklahoma, cerrando una temporada histórica, una temporada donde al final del día, desde principio a fin, fueron el mejor equipo de la NBA. Tienen el mejor jugador en la NBA, en Shai Gilgeous-Alexander, que demostró en un nivel importante su rendimiento y sin importar su juventud, ¿no? Siempre se hablaba de la experiencia, que es un equipo joven, un equipo que por averaje es uno de los equipos más jóvenes en la NBA. Chet Holmgren en su segundo año apenas, el segundo o tercer mejor jugador de Oklahoma. Cómo eso iba a afectar, pero se vio desde el principio a fin cómo ese equipo al final tiene todo para ganar y lo demostraron. Y yo creo que ya pensando al futuro es el principio de una dinastía
que cuando miras los contratos de dos jugadores importantes como Jalen Williams, como Chet Holmgren, que son contratos que lo permite Oklahoma mantenerse debajo del límite salarial. O sea, tienen de los equipos que menos ocupan el límite salarial que impone la NBA. Es el inicio de una dinastía y que son un equipo que este año vimos la peor versión de ese equipo. O sea, el año que viene van a ser mejor y el próximo mejor y el próximo mejor y el próximo mejor. Sí, yo creo que al final Oklahoma tiene un futuro brillante. No sé si será de ganar muchos anillos consecutivamente o que sea una dinastía como Golden State, de ganar un año sí, después otro año no, después otro año ganar dos consecutivos. Pero yo creo que es un equipo con un techo muy alto. Yo creo que no daría tanto de que sea dinastía porque si algo sabemos en la NBA es que cada día se pone más difícil, cada año los equipos se refuerzan y yo creo que en este caso cada año el oeste se pone más salvaje. Y yo creo que esto es un equipo que tiene algunas piezas que les pueden dar un salto más grande del que tienen ahora, pero lo mismo puede pasar con otros equipos del oeste. Yo creo que este caso de Oklahoma se puede asimilar un poco al del Cleveland de LeBron desde que volvió de Miami, que era, en este caso, es algo a la inversa, por decirlo así. Cleveland sabía que solo tenía una competencia, era en las finales, y yo creo que Oklahoma más bien lo tiene que ver como que las finales son salir del oeste. Después de que salgas del oeste, tienes una competencia en el este, pero no tan fuerte como las que tenías en las rondas anteriores. Entonces yo creo que es cuestión de también, obviamente nosotros estamos estimando de que tienen un techo muy alto y un futuro más grande, pero también de que ellos se aseguren de que, por ejemplo, que nos garantiza a nosotros de que SGA, este es el techo de él. Uno nunca sabe. Obviamente es un jugador con mucho futuro, así como Chet Holmgren también, pero uno nunca sabe de que, por ejemplo, puede ser que lleguen a su techo y esto es lo mejor que pueden hacer. Pero pasando el tema de Oklahoma, vamos directo a los movimientos que ha pasado hasta ahora en este offseason. Obviamente uno que ya hablamos Beto y yo muy reciente, que era el cambio de Kevin Durant. Al final se fue a donde nosotros dijimos que era más probable que se fuera, que fuera a los Houston Rockets. En este caso Houston dio muchos picks, si no me equivoco, muchos picks de segunda ronda, como 5. Dieron a Dylan Brooks y dieron a Jalen Green. Un cambio que a primera vista pone a los Rockets en contención. Justamente uno de los equipos que yo creo que le pudiera hacer frente a Oklahoma City. Obviamente pierden un poco en lo que viene siendo el 1 y el 2 en términos de ofensiva y un poquito de defensiva, pero siguen manteniendo lo que vendría siendo lo más importante, Amen Thompson, siguen manteniendo a Alperen Sengun, tienen a un jugador que es capaz y ha demostrado que es capaz de tener buenas actuaciones en los playoffs como Fred VanVleet, y ahora van a tener a un hombre que cuando sean los últimos 2 minutos del juego digan: KD, encárgate y llévanos a donde nos tienes que llevar. Yo creo que es un cambio que además le conviene mucho a los Rockets. Como digo, no tuvieron que dar a nadie de las piezas importantes. Otra vez Phoenix lo robaron a mano armada. Es bien difícil de que puedan hacer algo con esos cambios, ya que están súper llenos en la posición de 2 de escolta. Tienen Jalen Green, tienen Bradley Beal, tienen a Devin Booker. Obviamente, si los Phoenix son alguien competente, lo cual no creo por lo que recibieron en este cambio, deberían mover a Jalen Green, porque ya sabemos que Bradley Beal es incambiable por la cláusula que tiene. Pero yo digo que es muy claro el ganador. Se vienen días muy brillantes en Houston y días muy, muy oscuros para Phoenix. Un equipo de Houston que viene de una temporada increíble. O sea, vienen de competir aún contra un equipo de Golden State en los playoffs, una serie muy, muy reñida. Y vienen ahora y consiguen un Kevin Durant, uno de los mejores anotadores de la historia. O sea, el paquete total de Jalen Green, Dylan Brooks, el pick número 10 de este draft y 5 picks de segunda ronda a lo largo de muchos años por Kevin Durant solamente.
arregla todos los problemas de Houston. Un equipo que era rankeado el número 22 en ofensiva a mitad de la cancha, que fue lo que le afectó en la temporada regular no, pero en los playoffs. Simplemente no encontraban un nivel de ofensiva consistente, ya sea fuera de Fred VanVleet y algunos partidos de Alperen Sengun. Creo que también cabe perfectamente, ¿no? Un mundo donde tú te faltaba tiro de campo, o sea, un anotador, y al final tú consigues uno de los mejores anotadores en la historia de la NBA. Simplemente yo no veo, o sea, sabíamos que Houston quería a Kevin Durant, sabíamos que Kevin Durant quería ir a Houston, quería ir a San Antonio. Al final San Antonio no hizo una movida por él. Minnesota intentó, Kevin Durant no quería ir a Minnesota. Miami Heat intentó, al final lo consideraban mucho por Kevin Durant, que eso es otra historia. Creo que Miami Heat fue un poco iluso en el sentido del paquete que querían ofrecer por un jugador como Kevin Durant. Y aún así, yo creo que Phoenix, como tú bien dices, podía conseguir mucho, mucho más por un jugador como Kevin Durant, ya sea un Jabari Smith, un Rich Shepard, que creo que para mí era esencial en un trade como ese, donde tú consigues un point guard que el año pasado fue el pick número 3 en el draft, que no se usaba mucho en Houston, y al final a lo mejor se conseguía Phoenix un point guard, una pieza del futuro. Al final se quedan con un Jalen Green, que en mi opinión va a ser cambiado por otros jugadores o picks o cosas o algo en general que le aporte a Phoenix a día de hoy. Obviamente, como tú bien mencionas, el Bradley Beal controla su futuro, y si Bradley Beal no se quiere ir, pues no hay forma de cambiarlo. Y Devin Booker, honestamente, me da mucha pena porque es un jugador que hace varios años lo vimos en la final de la NBA, y en pocos años después tú te encuentras en una situación donde te encontraste cuando te draftearon, ¿no? Un equipo donde no tiene dirección, no tiene proyección y no tampoco está construyendo para el futuro. Así que me interesa mucho saber de la perspectiva de Devin Booker cómo él ve eso, si quiere un futuro fuera de Phoenix. O sea, sabemos que él ha dicho públicamente donde él dice, me quiero quedar en Phoenix el resto de mi carrera, pero a un equipo de Phoenix que a día de hoy yo no lo veo ni el jugando entrando al play-in del oeste. O sea, cada equipo en el oeste va mejorando, hasta Portland, que iremos a eso dentro de poco, ha mejorado. Y yo simplemente veo a Phoenix en la lotería el año que viene. Y cuando vemos un equipo de Houston, mejoró muchísimo. Nada más piensa en un starting five o una alineación de Van Vliet, Amen Thompson, Kevin Durant, Jabari Smith y Sengun. Yo creo que sin duda se convierte en el segundo o el tercer mejor equipo en el oeste. Hay que ver lo que hace Denver a lo largo de la agencia libre. Pero sí, yo creo que Houston acierta completamente con este cambio, sin dar mucho de su futuro. No se arriesgan en lo absoluto a lo que pueden perder, a lo que puede, o sea, perdiendo cosas de valor en el futuro. Y tienen un Durant que le va a enseñar a Men Thompson, que le va a enseñar a Jabari Smith, que le va a enseñar a Sengun, que todos tienen menos de 23 años. Y imagínate, tú consigues uno de los mejores anotadores en la historia de la NBA. Así que yo creo que ese cambio es un 10 de parte de Houston. Bueno, y pasando a otro de estos cambios que han pasado en la NBA, tenemos el cambio de los Boston Celtics con mis Portland Trail Blazers, que cambiaron a Drew Holiday por Anthony Simons y par de picks, lo cual a mí me duele porque Anthony era muy querido, pero estoy un poco en desacuerdo, ya que tuvimos a Drew Holiday en el offseason pasado y lo recambiamos en el trade de Malcolm Brogdon, si no me equivoco. Al final yo creo que es un cambio, si no lo recanjeamos o no lo redirigimos para otro lado, yo creo que ya muestra la mentalidad de Portland de que ya quiere volver a meterse al menos en el play-in,
porque estás trayendo un jugador que lo que más impacta es en ganar, pero también sabemos la decisión que había de el monstruo de tres cabezas, por decirlo así, que había que salir de uno mínimo, porque no puedes tener tanta profundidad o tanto poder de estrella o de potencial en una sola posición, que en este caso en la posición de uno y 2 tenían a Anthony Simons, tenían a Scoot Henderson y tenían a, en mi opinión, quien yo creo que es el mejor es Shaden Sharp. Y yo creo que Portland hace bien en deshacerse de uno de ellos. Yo creo que hace también bien en quién eligieron para deshacerse. Solo que no me gusta el retorno. Y yo creo que volverías, en caso de que no lo recambies, yo creo que volverías al mismo problema, sino de que en vez de tener a un Anthony Simons, tienes a un Jrue Holiday de como 36 años, 37 años. Entonces, espero que Joe Cronin haga lo correcto, que lo correcto sería recambiarlo a un equipo que esté de verdad peleando por el título, a quien le convendría un Jrue Holiday. Eh, y yo creo que eso es lo que mejor se puede hacer. Yo no creo que sea buena idea o sea, quedarnos con Jrue Holiday para pelear por un puesto en los playoffs. Yo creo que se debería cambiar por alas, por un small forward, un 3 o un 4 para traer dinamismo al equipo. Y no sé cómo lo ves tú, Beto. ¿Cómo ves este trade de Jrue Holiday? Bueno, el primero, Jrue Holiday, para mí sigue siendo un jugador muy que puede aportar a un equipo competitivo 100%. Obviamente el tema de su salario fue la razón por la cual Boston salió de él y van a seguir haciendo cambios. Dudo que Boston termine ahí. Y igual voy contigo, no sé cuál es la dirección de Portland en el sentido de, al menos que se vayan a redirigir a Jrue Holiday a un equipo competitivo. Sí entiendo una perspectiva de Jrue Holiday le puede enseñar mucho o puede ser esa voz veterana en un camerino de Portland muy joven, obviamente con Scoot Henderson, Shaden Sharp, enseñarle, ¿no?, lo que es un jugador de calibre de campeonato. Pero sin más, sin eso, yo no, a lo mejor quieren hacer un push para play-in, no sé, pero hablando un poco más del lado de Boston, Boston que se encontraba muy por arriba del límite salarial y tenían que pagar una cantidad de dinero increíble o sea, impensable en impuestos de lujo dentro del límite salarial, hace un cambio que tiene completamente sentido. Consiguen un Fernie Simons que se encuentra en un contrato a punto de expirar. Este es el último año de su contrato. Y aún así, con ese contrato, bajan su límite salarial, se ahorra muchísimo dinero. Creo que la cifra final va a ser entre 20 a 40 millones de dólares, que obviamente a un equipo con una dirigencia nueva, o sea, ¿quién no quisiera ahorrarse esa cantidad de dinero? Y encuentran un jugador que cabe perfectamente en el sistema de Joe Mazzulla, obviamente que juega al tiro de tres. Anthony Simons es un jugador que cualquier noche, o sea, un tipo que de averaje tiene 20, 25 puntos por juego fácilmente en un sistema de Boston que tiene, o sea, le favorece muchísimo. Ya hemos visto como Peyton Pritchard, que vamos a decir su misma posición, obviamente Anthony Simons teniendo su potencial un poco más alto, ha sido, o sea, se ha beneficiado de ese sistema. Me imagino que sería una alineación donde Anthony Simons y Derek White serían el backcourt, que para mí, o sea, complementa perfectamente a lo que es Anthony Simons, Jaylen Brown, y una temporada donde Boston va a intentar de cómo descifrar qué pueden hacer con su equipo con la ausencia de Jason Tatum. Como dije antes, no creo que van a parar aquí, yo creo que van a intentar de bajar ese límite salarial o esos impuestos de lujo lo más posible. Creo que el próximo que se irá va a ser Kristaps Porzingis, obviamente con su contrato y con lo que aporta. No creo que le vea mucho beneficio quedarse con él, así que yo creo que va a ser un equipo de Boston muy diferente el año que viene, pero aún así un equipo de Boston muy competitivo, y al final juegan en una conferencia del este que es un poco más ligera y me imagino que van a seguir consiguiendo piezas en cara al futuro como consiguieron los picks y nada, yo creo que del lado de Boston
se ahorra muchísimo dinero, consigue un jugador que en 6 meses van a poder extender de alguna manera si rinde bien. Y del lado de Portland, bueno, se consiguen un veterano que si no se quedan con él, bueno, los redirigen y siguen cosechando para el futuro. Sí, yo creo que algo que pudiéramos agregar en el lado de Boston es que literalmente traen a Peyton Pritchard un poco más alto y básicamente con más experiencia. O sea, yo creo que también lo que hemos dicho de que ellos viven por el triple y mueren por el triple, yo creo que ellos reafirman su creencia con este cambio. Que lo que vayan a reafirmar a Anthony Simons en un futuro, puede ser. Pero yo creo que Anthony Simons está buscando ya su... No sé si sea un jugador de max contract, de contrato máximo, pero yo creo que estaría muy cerca. Y depende de cómo él le vaya con Boston, yo creo que algún equipo se lo ofrece. Y Boston no creo que vaya a igualar cualquier tipo de oferta así parecida después de que ya hicieron este cambio por Drew Holiday. Pero saltando al último cambio que tenemos de este offseason por ahora, es el cambio de CJ McCollum por Jordan Poole. Así a priori o a primera vista, para mí es un cambio, la verdad, siendo 100% honesto, me da totalmente igual. Yo creo que es un cambio que es unilateral. Yo creo que es algo de que New Orleans lo que está es tratando de ponerse un poco más joven. Obviamente sabemos que CJ McCollum no va a hacer nada en Washington, ya que la única luz que medio tenían era de que Kevin Durant quisiera volver a casa a jugar. Yo creo que es un cambio que la verdad es más que todo eso. New Orleans tratando de ser un poco más joven. Yo creo que la forma en la que ha manejado la franquicia de los Pelicans no ha sido la mejor. Obviamente tienen esa maldición de Zion Williamson. Traen a un jugador que ha sido muy polémico en Jordan Poole. Yo creo que este cambio, más que todo, es por el nombre. Sabemos que CJ McCollum ha sido un veterano en la liga, en su momento muy bueno y sigue siendo muy bueno, pero de que no va a afectar nada la trayectoria que tiene Washington. Y en el caso de Jordan Poole, sí, un jugador muy talentoso. No voy a decir bueno porque es lo que eres talentoso, es lo que tienes talento, no es bueno. Es lo que tiene un talento muy superior, pero es un talento que no aporta a lo que están haciendo New Orleans. Yo creo que la dirección de New Orleans van directo al purgatorio de la NBA. Si es el primer episodio que nos oyen, el purgatorio de la NBA es cuando no eres lo suficientemente bueno para ir a playoffs y competir, pero tampoco eres lo suficientemente malo para agarrar un buen draft pick. Y la verdad, sí, o sea, yo le veo un trade literalmente de 5 del 1 al 10 un 5 neutral. No ganan mucho, en mi opinión, ninguno de los dos equipos. ¿Cómo lo ves tú, Beto? Bueno, para mí el cambio de Washington no, me sorprende un poco, pero también viendo la perspectiva de, ok, Washington siendo un equipo joven, siguen drafteando jugadores con mucho talento, como es Bob Carrington, como es AJ Johnson, como es Keyshawn George, Bilal Coulibaly, tienen el pick el pick número 6 mañana en el draft. Creo que quieren deshacerse de jugadores como lo hicieron en el trade deadline con Kyle Kuzma. Vienen ahora salen de Jordan Poole como jugadores que son promesas, bueno, en el caso de Jordan Poole, pero que prefieren apostar por su talento más reciente, o sea, más del draft, más que se va construyendo dentro del sistema de Washington. Creo que han hecho un muy buen trabajo. Con eso vienen y traen un CJ McCollum, que es un veterano, que puede ser una presencia importante, no con la presencia de Marcus Smart, de Chris Middleton, de CJ McCollum, jugadores que han ganado en la liga, jugadores que tienen trayectoria y pueden venir y aportar y darle como esa mentor, básicamente ser mentores de este equipo joven de Washington, que para mí es uno de los equipos que más me interesa ver la temporada que viene, especialmente al principio, viendo cómo esas piezas, como Bob Carrington, Alexander Sarr, Keyshawn George, AJ Johnson, que mencioné anteriormente, cómo se siguen desarrollando. Y por ejemplo, ya en el caso
de los Pelicans, ¿no? Era un asunto de pensar en un jugador que tal vez se encuentra más cerca de la línea del tiempo del equipo, un Jordan Poole que ya fue campeón en Golden State, ha ganado antes, y viene un equipo de los Pelicans que tal vez tenga más protagonismo y que le den la llave del equipo. Un jugador que me acuerda mucho a Jalen Green, que por ejemplo un Jalen Green que va a ser redirigido a un equipo, lo puedo ver en Golden State, por ejemplo, lo puedo ver en un Brooklyn. Igual veo a Jordan Poole siendo ese jugador como, no sé si se va a quedar en los Pelicans, 100% entra más en la línea de tiempo de los Pelicans, pero también veo un Jordan Poole que lo cambien a un Brooklyn o no sé, a un Golden State, puede volver, aunque lo dudo con Draymond Green ahí, pero sabes, como siendo ese jugador extra que necesita un equipo que, o lo veo en un Chicago, no sé, como un jugador que puede cambiar un poco la dinámica de otro equipo. Ahora, si viene ese que en los Pelicans, creo que puede funcionar, pero tampoco veo a los Pelicans si de repente siendo un equipo competitivo en el oeste. Bueno, mi gente, este fue el episodio número 31 de Falta y Vale. Mucho contenido. Después estaremos haciendo, ya que estamos grabando esto, un junio 24. Se acerca el draft. Estaremos viendo qué va a pasar con el draft. Si puede haber algún tipo de cambio en medio del draft. Esos siempre son muy emocionantes. Esperen eso para el próximo episodio. Y nos vemos en el próximo episodio de Falta y Vale. Chao. Chao.